Tras el merecido descanso competitivo de la Semana Santa, volvemos a la acción con el repaso a lo mejor del duatlón y triatlón nacional. Y el viaje de esta semana lo comenzamos en Avilés. En esta localidad asturiana, con una gran vinculación con la Federación Española de Triatlón, se celebraba el Campeonato de España de Clubes de Duatlón. Y para que este vínculo con la FETRI se prolongue en el tiempo, la alcaldesa de Avilés, Maribí Monteserín, y el presidente de la Federación, José Hidalgo, firmaban un acuerdo para los próximos 4 años por el que la localidad asturiana se convertía en sede preferente para la celebración de campeonatos de España de duatlón. Para nosotros es muy importante y estamos muy agradecidos porque Avilés es una ciudad de tamaño medio y bueno, pues este tipo de encuentros y de competiciones tienen muchísimo retorno, y no solo un retorno económico, sino también cultural y también de conocimiento de este tipo de ciudades que no son muy grandes, aunque tengan muchas cualidades, que es el caso de Avilés. Un fin de semana de intensa competición, pero también de conocimiento, como destacaba la alcaldesa. Y es que la Casa de la Cultura de Avilés ofrecía una exposición con una mirada al pasado y al futuro del triatlón, con material histórico de los mejores españoles de este deporte. El esfuerzo que se hace entre ayuntamiento y puerto por tratar de compartir acontecimientos, abrir la ciudad a cualquier tipo de evento, de espectáculo, este tipo de certámenes que lo que hacen es concentrar el interés de muchísima gente y que además Avilés tiene un tamaño de ciudad que hace que la celebración de estos acontecimientos se viva con mucha intensidad por parte de mucha gente. Bueno, pues en ese sentido, plena satisfacción y plena predisposición a seguir siempre colaborando y participando en este tipo de pruebas. Para el Campeonato de España de Duatlón por Clubes se había preparado en Avilés un circuito compuesto por un primer segmento de carrera a pie de 4 kilómetros y 800 metros de distancia, con el Parque de la Ferrera, uno de los pulmones de la ciudad, como escenario principal, y las principales calles, dejando atrás la Plaza de España, y enlazando a través de la Pescadería y la Grapa hasta el centro Niemeyer, donde se ubicaban las transiciones de la prueba. 18 kilómetros y medio de segmento ciclista, por ambos márgenes de la ría de Avilés. Además, los participantes se adentraban en zonas calificadas como reserva natural en el concejo de Gozón, colaborador de este campeonato, y especialmente en el poblado de Celuán. Y para terminar, un nuevo tramo de enlace hacia el casco antiguo de Avilés, con regreso al Parque de Ferrera, para completar los últimos 2 kilómetros y 750 metros de competición, que desembocarían en la meta situada en la Plaza de España de la localidad asturiana. En un intenso fin de semana de competición en Avilés con más de 1000 participantes, la acción comenzaba en la tarde del sábado con las pruebas de promoción en las que se buscaba el ascenso a la segunda división. Y los encargados de dar el pistoletazo de salida al Campeonato de España de Duatlón por Clubes fueron los chicos. Desde el arranque de la prueba, la figura de un antiguo fondista como Eliseo Martín, ahora integrado en el Zona Sport Club Ciclista Monzón, aparecía destacada en el pelotón para implantar un exigentísimo ritmo que solamente podía mantener su compañero de equipo Iván Espílez. Ambos corredores se iban hasta casi el medio minuto de ventaja a la hora de afrontar la primera transición de la prueba. Por detrás, el único que parecía que podía plantar cara a los escapados era Daniel Bayón. Ya en el segmento ciclista la historia continuaba siendo la misma, con Eliseo Martín tirando de su compañero de equipo para mantener su renta ante un pelotón más organizado. En el último tramo de la prueba, Martín abandonaba la compañía de un Iván Espílez que veía como ya en el Parque de la Ferrera, Daniel Bayón le daba caza y le relegaba a la tercera plaza. La victoria correspondía a Eliseo Martín, que además celebraba también el ascenso de su equipo a segunda división. Tras la categoría masculina, el siguiente turno correspondía a las chicas de la categoría promoción, con 4 equipos en la línea de salida. La gran protagonista en solitario del primer segmento de carrera a pie era Irache Arenal, del triatlón Real Canoe. La del conjunto madrileño completaba prácticamente en solitario la primera parte de la prueba y llegaba a la T1 con una decena de segundos de ventaja sobre Anna Jordens, destacada en la segunda plaza. Arenal también realizaba en solitario los 18 kilómetros y medio de segmento ciclista, con Jordens acercándose poco a poco a la cabeza de carrera. La del triatlón Galapagar completaba su remontada hasta atrapar a Irache Arenal en el último tramo por el Parque de Ferrera. Y con una marcha más, Jordens se marchaba en solitario hasta alcanzar la meta y celebrar la victoria individual y el ascenso colectivo de su equipo.
equipo bastante completo y nada, esperamos dar lo mejor posible de todas para subir a Primera División. Ya el domingo la acción volvía a las calles de Avilés desde primera hora de la mañana. A las 9 en punto estaban citados los equipos participantes en la segunda división femenina, con el claro objetivo de ascenso de categoría entre ceja y ceja. Y en el comienzo de la prueba, coincidiendo con la entrada al parque de Ferrera, Itziar Méndez del Triatlón Lugones conseguía unos metros de ventaja sobre el grueso del grupo. Méndez completaba la primera vuelta del segmento de carrera a pie en cabeza, seguida, eso sí, a una escasa distancia por Edimar Brea, del Tripentas Terras de Lugo, y María Ortega, del Bicicletas Pinatri Toledo. Este escenario se mantenía con el transcurrir de la carrera. Méndez seguía mandando en solitario y afrontaba el tramo de enlace atravesando la Pescadería y la grapa hacia la T1, con la única sombra a su espalda de Edimar Brea, que había dejado la compañía de María Ortega. Separadas por apenas unos metros y unos segundos, Méndez y Brea alcanzaban la T1 con prácticamente medio minuto de ventaja sobre el resto de participantes. Una más que interesante renta, pero todavía no decisiva para toda la carrera que quedaba por delante. Las dos líderes se conjuntaban para buscar consolidar esas ventajas en los primeros compases del segmento ciclista. Pero por detrás María Ortega había encontrado la compañía, la complicidad y las fuerzas de Beatriz Tenreiro, del Triatlón Lugones. Y ambas no tardaban en dar caza al dúo de líderes para conformar un nuevo cuarteto de cabeza. Pero había vida más allá de los puestos cabeceros. Las perseguidoras se iban organizando y conformando un interesante pelotón con el que conseguían ir reduciendo poco a poco la ventaja del cuarteto de líderes. Un póker que se había quedado en trío por la baja de Itziar Méndez, la gran protagonista del comienzo de la prueba. Pero este escenario tampoco duraba mucho, porque el grupo perseguidor acababa con la aventura de las tres de cabeza y conformaba un pelotón de 10 corredoras que llegaban unidas a la última transición de la prueba. Y tras esa T2, nueva aventura en solitario, en esta ocasión de Edimar Brea, que aprovechaba los primeros metros de carrera hacia el casco antiguo de Avilés para dejar la compañía del pelotón. Pero Brea no desfallecía y alcanzaba la línea de meta como ganadora con un tiempo final de 1 hora, 1 minuto y 52 segundos. Segundo puesto para Bea Tenreiro, a 4 segundos de la ganadora. Y tercera plaza para María Ortega, a 11 segundos de Brea. Y en la clasificación colectiva, tercera posición para Bicicletas Pinatri Toledo, segundo puesto para Isbilia Sloppy Joes y triunfo para Murcia Unidata. Estos tres equipos, además de Atalanta y Tripentas Terras de Lugo, lograban el ascenso a Primera División. Yo creo que hoy traemos muy buen equipo para subir a Primera División y nada, sobre todo disfrutar de la prueba, disfrutar del entorno en el que estamos, que es maravilloso, y sobre todo que salga una carrera buena para todos. El que realizaba estas declaraciones era nada más y nada menos que Fernando Alarza, que realizaba una pausa en su camino por las World Series de triatlón para competir en Avilés y ayudar a su equipo en la lucha por el ascenso. Y como era de esperar, Alarza marcaba el ritmo desde los compases iniciales. Una impresionante velocidad de crucero que solamente eran capaces de mantener su compañero de equipo Antonio Serrat y Javier Romo del Casman Triatlón Albacete. Y este último tampoco podía seguir ese endiablado ritmo muchos metros, dejando a los dos corredores del Tripenta Terras de Lugo en cabeza, al completarse ya la primera vuelta de carrera. Alarza seguía con su espectacular marcha y comenzaba a hacer mella en su propio compañero, que comenzaba a ceder unos metros al completar la segunda vuelta y encaminarse hacia el tramo de enlace para la T1. El reciente tercer clasificado en la World Series de Gold Coast aumentaba zancada a zancada su ventaja, hasta llegar a la primera transición con una renta de 10 segundos después de completar el segmento de carrera a pie en 13 minutos y 58 segundos, la mejor marca del día. Serrat y Romo llegaban segundo y tercero a la T1 respectivamente. Mientras tanto, nada cambiaba en el arranque del segmento ciclista. Fernando Alarza mantenía sobre la bicicleta el espectacular ritmo de la carrera a pie y aumentaba kilómetro a kilómetro su renta. Antonio Serrat se mantenía en segunda posición, en una tierra de nadie, sin posibilidad de cazar al líder y viendo como desde atrás Javier Romo comenzaba a recortarle su ventaja. Fernando Alarza controlaba la carrera a la perfección y parecía tener fuerzas para ir todavía más rápido en el tramo de regreso hacia el casco urbano de Avilés. Unas fuerzas que también acompañaban a Javier Romo, pero que parecían comenzar a faltarle a Antonio Serrat. Finalmente Javier Romo recogía los frutos de su buen segmento ciclista, dando caza a Antonio Serrat.
Por delante, Fernando Alarza había aumentado su renta hasta el minuto de ventaja, una renta más que suficiente para afrontar el último tramo de la prueba y poner punto y final a su espectacular exhibición por las calles y carreteras de Avilés. Con la carrera ya controlada y el primer puesto asegurado, Fernando Alarza, uno de los grandes nombres del panorama actual del triatlón internacional, se permitía el lujo de bajar ligeramente su ritmo y disfrutar de los últimos metros de su estancia en Avilés. Alarza completaba la prueba estableciendo el mejor registro del día, con un espectacular tiempo de 50 minutos y 27 segundos. La emoción estaba en la pelea por el podio, y en esa pugna Antonio Serrat se volvía a escapar para conseguir la segunda posición a 1.16 del vencedor. Y la tercera plaza por consiguiente era para Javier Romo, que se dejaba minuto y medio con Fernando Alarza. La tercera plaza por clubes era para el Tripenta Terras de Lugo, segunda plaza para Isbiria Sloppy Joes y triunfo final para Casman Triatlón Albacete. Segundo y tercero lograban el salto de categoría junto a Prat Triatlón, Triatlón Europa y Unión Atlética Coslada. Además del programa oficial que, como estamos viendo, estaba repleto de pruebas, el intenso fin de semana de competición en Avilés también reservó un hueco para que los aficionados a este deporte pudieran disfrutar del espectacular circuito que se había preparado en la localidad asturiana. El duatlón popular de Avilés tenía como característica que permitía a los participantes completar el mismo recorrido planificado para los competidores oficiales. Porque también lo fundamental era la diversión de todas las participantes y todos los participantes, porque la promoción y el fomento de la práctica deportiva con el duatlón y el triatlón siempre como base. Unas modalidades, como apuntábamos en el arranque del programa, muy vinculadas a Avilés. Una localidad asturiana que el pasado año acogía el Campeonato del Mundo de Duatlón y que este año conmemoraba un aniversario muy especial, los 30 años de la celebración del primer triatlón en Avilés. Una ciudad con unas espectaculares condiciones para la práctica de este deporte. Vamos a intentar ir a por todas, venimos un equipo muy compacto, somos 10 y hay que intentar estar lo más adelante posible todas y a por ellas. El fin de semana de competición en Avilés comenzaba a llegar a su fin, pero quedaban las pruebas de primera división con los títulos de liga en juego. Intentar estar otra vez en el podium y bueno, con muchas ganas, muy entrenadas y con un equipazo, así que nada, chicas, ¡arriba! Esa pelea por el título de la Liga de Clubes de Duatlón tenía dos claros aspirantes, ambos de la Comunidad de Madrid, Triatlón Diablillos de Rivas y Triatlón Clavería de Móstoles. Todo estaba listo para esta bonita pelea tras meses de duro esfuerzo, sin olvidar evidentemente también la pelea por la permanencia en Primera División. El título por clubes disputado en Avilés cerraba esta modalidad en el panorama nacional para dar paso al triatlón a partir del primer fin de semana de mayo. Con unas espectaculares condiciones climatológicas, cielo despejado y sol brillando con toda su intensidad, además de un gran ambiente por las calles de Avilés, arrancaba la prueba de Primera División femenina. Y lo hacía con muchísima igualdad en el primer tramo del segmento de carrera a pie. Sara Bonilla, del Triatlón Clavería Móstoles, tiraba de un grupo que presentaba 7 integrantes en el primer paso por meta. El exigente ritmo de la reciente campeona de España en Valdiusó hacía mella en sus rivales. Y en el segundo paso por el Parque de Ferrera, el grupo de cabeza se reducía a 3 integrantes: Sara Bonilla, Wanda Villanueva y Lucía Salafranca. Las 3 corredoras afrontaban ya en solitario y con una cómoda renta el tramo de enlace de la grapa hacia el segmento ciclista. En los últimos metros, en las rampas que conducían hacia el centro Niemeyer, Salafranca del Triatlón La Roza sufría para no perder comba con sus compañeras de fuga. Pero la del conjunto madrileño apretaba los dientes, aguantaba unos metros más y apenas cedía 4 segundos en la T1 respecto a Sara Bonilla y Wanda Villanueva. Una exigua renta en jugada de inmediato para que las 3 participantes arrancaran de nuevo juntas el segmento ciclista. La emoción también estaba en las siguientes posiciones, con los títulos de clubes y ligueros en juego. Sara Bonilla llevaba la voz cantante en el trío de cabeza durante los kilómetros iniciales del segmento ciclista.
pero por detrás se conformaba un cuarteto perseguidor con importante presencia del Diablillos de Rivas, que comenzaba a recortar el medio minuto perdido en la carrera a pie. Ese grupo perseguidor iba creciendo en componentes, lo que añadía más fuerzas a los relevos y tenía ya en alcance visual al trío de cabeza. La unión con la cabeza de carrera iba a ser solamente una cuestión de tiempo, más si cabe cuando Bonilla, Villanueva y Salafranca habían bajado su ritmo para conservar fuerzas de cara al tramo final de la prueba. Y como era de esperar, el pelotón acababa con la fuga y formaba un nuevo grupo de cabeza formado por 10 integrantes, con Diablillos de Rivas controlando perfectamente la situación de carrera. Por detrás, Sara Medrano de Clavería Móstoles intentaba con todas sus fuerzas, pero sin éxito, alcanzar el pelotón de cabeza. La prueba rumbo al decisivo tramo de carrera a pie se estabilizaba en el escenario del grupo de cabeza con 10 integrantes. Y como señalábamos, Diablillos de Rivas con 4 componentes del equipo en la escapada. Las ripenses tenían la carrera, el Campeonato de España y la Liga de Clubes de Duatlón donde querían. Además, su principal rival por ambos títulos, Clavería de Móstoles, solamente contaba con Sara Bonilla en el grupo de cabeza. Y así, con las 10 participantes dispuestas a jugarse la victoria individual, el segmento ciclista iba llegando a su fin, a la espera de que comenzaran de nuevo las hostilidades. Y estas no tardaban en llegar, de la mano, como no, de Sara Bonilla. La campeona de España de Duatlón 2017 era la más rápida en la T2 y conseguía unos metros de ventaja. La historia se repetía, ya que solamente Wanda Villanueva podía seguir el ritmo de la madrileña. Y la tercera plaza, ahora sí, se presentaba más abierta con hasta 4 candidatas. Bonilla regresaba al Parque de la Ferrera, ya con unos cuantos metros más de ventaja sobre una Villanueva que no quería rendirse, pero que veía que la del Clavería de Móstoles era superior en esos metros finales. Y con un tiempo de 59 minutos y 29 segundos, Sara Bonilla, disfrutando en los metros finales, cruzaba la meta de la Plaza de España de Avilés, volviendo a repetir el éxito de hace unas pocas semanas en Valdisó. Segundo puesto final para Wanda Villanueva, a 4 segundos de la ganadora. Y tercera plaza para Lucía Salafranca, del Triatlón Las Rozas, con una gran remontada final. Tercera posición para Ecosport Triatlón Alcobendas. Además, este año para nosotras es muy especial porque nuestro club Ecosport Triatlón Alcobendas cumple 20 años de forjar triatletas extraordinarios, de entrenamientos, y así que nada, es un final muy especial y muy contentas todas. Así que, chicas, ¡arriba Ecosport! Segunda posición para Triatlón Clavería de Móstoles. Tiene una carrera preciosa, hemos mantenido el puesto del año pasado segundas, hemos puntuado todas, una carrera de equipos de los que hace la fuerza y la unión del equipo Clavería, súper contentas todas. Y Campeonato de España y título liguero para Diablillos de Rivas. Hemos revalidado el título un año más en Primera División, somos campeonas y todas lo hemos hecho fenomenal, dando todo lo que teníamos. Y ¡aupa Diablillas! ¡Aupa! Podio final femenino con triplete madrileño, Diablillos de Rivas, Triatlón Clavería de Móstoles y Ecosport Triatlón Alcobendas. Iberdrola otorgaba su habitual premio Universo Mujer al mejor parcial ciclista femenino. En esta ocasión, el galardón entregado por la alcaldesa de Avilés recaía en Marina Martínez, del Diablillos de Rivas. La bajada del telón en Avilés correspondía a la prueba masculina de Primera División. Somos Montilla Córdoba Triatlón, venimos con mucha ganas y mucha fuerza y por qué no a soñar con el campeonato de la Liga Nacional de Duatlón. ¡Vamos Montilla! ¡Vamos! ¡Arriba Montilla! Al igual que ocurría en categoría femenina, también estaba en juego el título de la Liga de Clubes de Duatlón, con 3 claros aspirantes. Creo que venimos con un buen equipo, con ganas de darlo todo, de intentar mantenernos en Primera División. Creo que es posible y bueno, vamos a pelear hasta el final. Pero además, como apuntaba Uxue Abuin, bronce en la primera prueba de la Copa de Europa de Triatlón celebrada en Gran Canaria, había más alicientes para el resto de equipos, como mantenerse en Primera División. La lucha por el título y por evitar el descenso se juntaban en la prueba que servía para cerrar un apasionante fin de semana de competición en Avilés. A la 1:30 del mediodía, ya con un sol que comenzaba a abrasar, se daba el bocinazo de salida a la gran prueba masculina, que parecía arrancar en un impresionante modo sprint. El primer paso por el Parque de Ferrera se hacía con un pelotón de cabeza muy numeroso, en torno a la docena de componentes, sin que ningún corredor pudiera o quisiera romper esta dinámica de carrera.
Karim Moussa del Triatlón Santander, como en pruebas anteriores, era el encargado de tirar del grupo en el primer segmento de carrera a pie, manteniendo el mismo escenario que se había vivido en la primera vuelta. Unos metros por detrás, un cuarteto perseguidor, con mayoritaria presencia de corredores del Montilla Córdoba Triatlón, que intentaban alcanzar a ese grupo de cabeza de carrera ya cuando la prueba afrontaba el tramo de enlace hacia el centro Niemeyer. En esas rampas sobre el suelo de madera exigentes por el cansancio ya, Karim Moussa demostraba tener un puntito más de fuerzas y ambición que sus rivales y conseguía unos metros de ventaja sobre un grupo ahora comandado por Luis Miguel Martín Berlanas del Cafeguaque Race Team, un equipo que también estaba metido de lleno en la pelea por el título liguero. Moussa llegaba en cabeza a la primera transición, pero perdía unos valiosísimos segundos que eran aprovechados por sus rivales para arrebatarle la cabeza de carrera. El segmento ciclista arrancaba con 6 corredores en cabeza, una cifra que rápidamente crecía hasta la decena de participantes, que formaban ya un buen bloque sobre el que trabajar para ir consolidando la ventaja. Por detrás la carrera estaba muy fragmentada y presentaba un escenario con grupos intermedios de perseguidores, con 5 o 6 corredores que se iban agrupando unos con otros para conformar un pelotón más amplio. Una de esas primeras uniones provocaba la creación de un gran grupo de alrededor de 25 participantes. Un número ya importante de ciclistas que, si trabajaban correctamente en los relevos, podía echar abajo la fuga. Por delante el grupo de cabeza con importante presencia y actuación de Montilla Córdoba Triatlón. Buscaban mantener esa ventaja ante este panorama que se iba construyendo en su caza. Por detrás se producía una nueva unión de grupos, dando paso a un pelotón de alrededor de 40 componentes que se lanzaba a la caza del grupo de cabeza. Pese a que los corredores del Montilla Córdoba Triatlón buscaban mantener un ritmo alto, la ventaja del grupo de cabeza se iba reduciendo ante el buen hacer de sus perseguidores, que cada vez presentaban un mayor número de integrantes. A su paso por Celuán parecía que, al igual que había ocurrido en la carrera femenina, todo se iba a decidir en el último tramo de carrera a pie. Pese a que se producían constantes cambios de ritmo, buscando una escapada con la que llegara al tramo final con unos metros de ventaja, nadie conseguía abandonar la disciplina de un grupo de cabeza cada vez más numeroso. Y esto desembocaba en una numerosísima llegada a la T2, una transición en la que Iván Cáceres, del Diablillos de Rivas, era el más rápido entre la cabeza de carrera. El del conjunto madrileño comenzaba el tramo final de prueba con unos metros de ventaja sobre Javier Martín, del Marlis Triatlón, y Luis Miguel Martín Berlanas, del Cafeguaque Race Team. Este último rápidamente tomaba el mando de la persecución al líder, consiguiendo resultados inmediatos. Y en la entrada al Parque de Ferrera aparecía la figura de Uxío Abuin, que también se sumaba a una pelea por el podio de la que se descolgaba Iván Cáceres. Abuin daba caza al dúo de cabeza, pero un nuevo cambio de ritmo le volvía a descolgar. Berlanas aceleraba rumbo a la meta. Javier Martín aguantaba la embestida, pero acababa cediendo ante el poderío del corredor del Cafeguaque Race Team. El plusmarquista español de 3.000 obstáculos en un gran sprint final cruzaba la línea de meta de Avilés con un tiempo de 51 minutos y 23 segundos ante un numerosísimo público. 5 segundos más tarde llegaba Javier Martín, segundo clasificado, y Uxío Abuin en tercer lugar a 10 segundos del ganador. Hemos conseguido el tercer puesto en primera división. Hemos tenido una baja durante la prueba que nos ha mermado, pero estamos súper contentos de la medalla y bueno, esto es una celebración, ¿eh? ¡Vamos, tía la Montilla! La alegría cordobesa en el podio era merecida, como la de Cafeguaque Race Team y Diablillos de Rivas. Hemos acabado la temporada de duatlón de la mejor manera posible. Era muy difícil, pero se ha visto que trabajando en equipo, como siempre hacemos Diablillos, siendo una familia y un gran equipo, pues lo hemos llegado a conseguir. Diablillos de Rivas se hacía con el Campeonato de España, acompañado por Cafeguaque Race Team y Montilla Córdoba Triatlón. Y los títulos de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón, después de meses de duro esfuerzo, iban para Diablillos de Rivas en categoría femenina y Cafeguaque Race Team en masculina. Pero que podamos mantener todavía esta ilusión y esta chispa y podamos disputar carreras y habernos llevado pues este título que para nosotros es muy importante porque valora la regularidad de todo el año y somos el Cafeguaque Team ¡a tope! La ciudad de Avilés, Asturias, no puede perder esa unión, esa simbiosis que ahora mismo hay entre el duatlón, con el Niemeyer, con la ciudad.
con el recorrido tan fantástico que hemos conocido, han conocido hoy los duatletas por el centro de Avilés, y yo creo que bueno, es ese camino a seguir, no perderlo, y en los próximos años habrá más dualón en Avilés y más dualón en Asturias. Quizás lo difícil es tener a 3 hombres siempre regulares, ¿no? Y la selección española pues lo está consiguiendo. Las 2 primeras pruebas pues ya estamos los 3 entre los 4 primeros, y yo creo que ahora realmente va a venir la disputa del Mundial en estas siguientes pruebas que quedan. Es muy positivo, ¿no? Yo creo que nuestro deporte se vea en televisión y en directo, y más pues en las horas punteras, en ocasiones que competimos. Eso al final va a atraer a mucha más gente, va a ser un empujón muy fuerte para nuestro deporte, y hay que agradecerlo a la televisión española porque realmente nos está echando una buena mano para hacer crecer nuestro deporte. Y después de analizar todo lo acontecido en un apasionante fin de semana en Avilés, tomamos el avión y nos cruzamos la península casi de punta a punta. Nuestro siguiente destino es Orihuela. Hemos podido vertebrar el territorio que tiene Orihuela, sus 16 kilómetros de costa con el interior, con este casco histórico donde se ha hecho la prueba de running a pie, y por tanto súper orgulloso de poner en valor Orihuela, que el nombre de Orihuela esté en el deporte, el mundo del deporte nacional, incluso internacional. Un espectacular enclave a orillas del Mediterráneo. El objetivo de turismo es que vengan aquí, que conozcan nuestro municipio, que es un museo al aire libre y un municipio donde se puede hacer de todo. Tenemos una costa con 16 kilómetros y han corrido los 35 kilómetros de distancia que nos separan desde la costa hasta este casco antiguo, donde tenemos una riqueza patrimonial y monumental envidiable. Por lo tanto, muy satisfecha y a trabajar y a ponerlo en valor. El triatlón Orihuela Miguel Hernández había preparado un espectacular recorrido que se iniciaba con 1,9 kilómetros a nado desde la playa de Cabo Rocha a la Glea. 90 kilómetros de segmento ciclista con el puerto de Rebate y el pantano de Pedrera como puntos destacados hacia Orihuela. Y 21 kilómetros de carrera a pie con 2 zonas muy diferenciadas en un circuito muy rápido, el Palmeral y el casco antiguo de Orihuela. Primeras luces del día en Orihuela y las participantes en la élite femenina ya estaban listas para lanzarse al agua. Bueno, es el primer triatlón del año y bueno, quiero ver cómo realmente estoy, cómo están saliendo los entrenos de todo el invierno y bueno, pues supongo que preparada y para disfrutar de este triatlón. Todas ellas con la incertidumbre sobre su respuesta en la primera prueba de la temporada. Bueno, es la primera carrera en esta distancia que hago este año, o sea que las expectativas están totalmente abiertas para mí. No tengo ni idea, no sé, vengo a intentar hacerlo como siempre, lo mejor que pueda, voy a salir a por todas y veremos a ver lo que pasa. Sorpresa. Porque el recorrido de este triatlón de Orihuela era conocido por su exigencia. El circuito de bicicleta es un circuito bastante duro, es un circuito técnico, bastante entretenido, a mí me gusta que sea así y creo que no va a ser una carrera fácil porque las demás chicas también son muy fuertes en esta disciplina y bueno, a ver, creo que va a ser una carrera entretenida, va a estar la cosa muy reñida y espero hacerlo lo mejor posible. Listo para que las participantes en la prueba élite femenina se lanzaran a las aguas del Mediterráneo por la plata del Cabo de Roch. Un recorrido de casi 2 kilómetros hasta la playa de Glea. Un segmento que comenzaba en una mar que parecía en calma, pero que presentaba un ligero oleaje que dificultaba la evolución de las participantes. El arranque del circuito de natación tenía como protagonista a Dolça Ollé, que rápidamente conseguía unos metros de ventaja sobre el resto de competidoras. La del Fast Triatlón Montjuïc navegaba a un gran ritmo que le permitía ir incrementando brazada a brazada su ventaja sobre el resto de competidoras. Ninguna de las nadadoras podía seguir la velocidad que imprimía Ollé en unas aguas del Mediterráneo que, como decíamos, presentaban unas pequeñas olas que aumentaban la exigencia del ya de por sí duro recorrido. Ollé era la gran dominadora del segmento de natación, que completaba con un tiempo de 28 minutos y 47 segundos, llegando a la T1 con más de 40 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada, Saleta Castro. La triatleta del Ciudad de Lugo Fluvial reducía esa distancia a poco menos de medio minuto en el momento de arrancar la segunda parte de la prueba. Y en la tercera plaza, tiempos prácticamente calcados para Mabel Gallardo, del Diablillos de Rivas,
y Ana Noguera, del Igualada. Ambas se dejaban 1 minuto y 15 segundos cuando se disponían a comenzar los 90 kilómetros del circuito ciclista. La prueba daba un vuelco en sus puestos de cabeza. Saleta Castro enjugaba los 30 segundos que le separaban de Dolça Oller para tomar el mando de la carrera. La gran protagonista de las aguas del Mediterráneo sufría en el exigente circuito de 90 kilómetros. Oller no solo perdía de vista la cabeza, sino que tenía que mirar hacia atrás, porque a su espalda llegaba como un auténtico avión Ana Noguera, la del Montjuïc, que había encontrado su ritmo sobre la bicicleta y no tenía problemas para cazar a Oller y descolgarla inmediatamente de su rueda. Noguera se convertía así en la nueva perseguidora de la líder, pero quería más. Su exhibición continuaba y se convertía en la nueva cabeza de carrera, superando a una Saleta Castro que tampoco podía hacer mucho para retener su privilegiada posición. Eso sí, la anterior líder, en el tramo más duro del segmento ciclista, mantenía distancia visual a Noguera, conservando sus opciones. Por detrás había más novedades. Mabel Gallardo también iba de menos a más y superaba a Dolça Oller para hacerse con la tercera plaza. Pero la triatleta del Diablillos de Rivas quería su cuota de protagonismo. Rápidamente descolgaba a Oller y se lanzaba a la caza de las dos corredoras en cabeza de carrera. Gallardo se crecía en las rampas del puerto del Rebate, recortando de manera espectacular su desventaja. Y en el descenso hacia Torremendo, nuevo cambio en el liderato, con Mabel Gallardo superando a Ana Noguera y lanzándose en solitario hacia el siguiente punto en el recorrido, el embalse de la Pedrera. Pero la carrera todavía tenía preparadas muchas sorpresas. Gallardo había hecho una auténtica demostración de fuerza, pero sus competidoras no habían tirado la toalla. Ana Noguera en segunda posición y Saleta Castro en tercera se mantenían a una distancia que les permitía tener a tiro a la líder, esperando cualquier disminución en su rendimiento para volver a atraparla. Y es que tras un segmento ciclista con muchas alternativas, en el tramo final de los 90 kilómetros se producía un nuevo escenario. Castro y Noguera alcanzaban a Gallardo. Un reagrupamiento del que salía beneficiada la del Igualada, que llegaba a la segunda transición de la prueba con 4 segundos de renta sobre Castro y 15 sobre Gallardo. Pero en esa T2 se volvió a vivir un nuevo cambio de líder. Saleta Castro era la más rápida del trío de cabeza y arrancaba la carrera a pie con 8 segundos de ventaja sobre sus competidoras. Y tras unos primeros compases con igualdad en el liderato, Ana Noguera incrementaba su ritmo y dejaba a su compañera de fuga antes de haberse completado los 5 primeros kilómetros de carrera a pie. Noguera imponía un ritmo que sus antiguas compañeras de fuga no podían seguir, y la carrera se estabilizaba ya en un escenario que parecía definitivo. La del Igualada aumentaba kilómetro a kilómetro su renta sobre una Saleta Castro, que tampoco tenía problemas para mantener su segunda plaza, ya que Mabel Gallardo, en tercera posición, circulaba más de 3 minutos en el ecuador de la carrera a pie. Atravesando los lugares más destacados de Orihuela, con una parte del circuito en el casco antiguo y la otra en el Palmeral, la carrera iba llegando a su fin, estando cada vez más cercano el triunfo de una Ana Noguera que sentía el calor del público alicantino. Y con un tiempo final de 4 horas, 43 minutos y 9 segundos, Ana Noguera se convertía en la ganadora del triatlón Orihuela Miguel Hernández. La segunda posición era para Saleta Castro, unos segundos por debajo de los 3 minutos de desventaja sobre la ganadora. Y el tercer puesto era para Aitzane Argaiz, del ciclista B-Bike, tras una gran remontada en los kilómetros finales. En la T2 pues eso, he empezado a correr y he ido cogiendo a la tercera y bueno, ahí me he ido veniendo arriba, ya iba a tercera y aguantar. Ya la última vuelta se me ha hecho muy dura, pero bueno, el recorrido muy bonito, la verdad que muy bonito el circuito. Estoy muy contenta porque en los últimos kilómetros de carrera a pie me fui encontrando muy bien y acabé muy fuerte y ahora mismo estoy con muy buenas sensaciones, o sea que de cara al Ironman, que es en 4 semanas, pues creo que las cosas están bien y a ver qué pasa. Venía con un poco de dudas porque he tenido unos problemitas en el tobillo, pero mira, luego me he encontrado bien y pues al final me ha costado un poco los últimos kilómetros, pero bueno, pues muy contenta y la verdad que un poco sorprendida también. Y así quedaba el podio femenino con Ana Noguera secundada por Saleta Castro y Aitzane Argaiz.
En un día espectacular para la práctica deportiva, más de 600 triatletas se dieron cita en Orihuela para exprimirse a fondo en las aguas, carreteras y calles alicantinas. Una prueba que contaba con 3 opciones, cada una de ellas adaptadas a las posibilidades de los participantes. Por un lado, el triatlón de 113 kilómetros, del que ya estamos viendo la dureza de sus recorridos, sobre todo el segmento ciclista. Una distancia que fue la estrella del programa oriolano, atrayendo a más de 500 corredores. Por otro lado, el triatlón de 70 kilómetros, compartiendo con su hermano mayor el segmento de natación, pero viendo reducidos el circuito ciclista a 60 kilómetros y la carrera final a pie a una sola vuelta de 7,5 kilómetros. Y por último, la travesía Miguel Hernández, una prueba destinada para aquellos participantes que todavía no se atrevían con el deporte de las 3 modalidades, pero que querían probarse en las aguas del Mediterráneo. Para ellos el mismo circuito de natación, con salida en Cabo Roig y llegada a la playa de la Glea después de 1,9 kilómetros a nado. Además, como apuntábamos en el arranque, la prueba alicantina servía para dar el pistoletazo de salida a la Copa de España de Triatlón de Media Distancia. Y para completar el evento, el Triatlón Orihuela Miguel Hernández contaba también como campeonato murciano de media distancia. Todos los participantes disfrutaron de un día espectacular. Tras repasar lo acontecido en la prueba élite femenina, llega el turno de la masculina. Estas semanas me estoy encontrando bastante bien, un poquito con problemas estomacales que estuve arrastrando ahí, pero esperemos que no los note, sobre todo en carrera, y con muchas ganas de darlo todo. La verdad que la primera edición de este triatlón aquí en Orihuela, y ganas de conocer los circuitos y de probar un poco cómo están las piernas. Rodríguez ya sabía lo que era ganar esta temporada en Orihuela, pero había más favoritos. La verdad es que muy motivado y con ganas, hay un plantel de salida muy bueno, con mucho nivel, y va a ser una natación muy rápida. En bici yo creo que va a ser más regularse que entrar al ritmo de los otros, y luego corriendo ya lo que quede. Yo creo que llego bien y puedo hacer un buen resultado. Incluso venidos fuera de nuestras fronteras. The objective it's a victory, but the race it's maybe difficult. Just arrive this morning, and this week I have a lot of training, but normally I have a good sensation, and maybe the victory it depends. Y a toda pastilla se lanzaban los participantes de la prueba élite masculina a las aguas del Mediterráneo, listos para completar los casi 2 kilómetros de natación que les conducirían hasta la playa de la Glea. Y al igual que sucedía en la prueba femenina, en la masculina había un claro dominador en las aguas de Orihuela. Pablo Dapena, del Cidade de Lugo Fluvial, comenzaba a establecer un espectacular ritmo de brazadas que le permitían escaparse de la disciplina del grupo e ir incrementando metro a metro su brazada. Por detrás se establecía un trío de perseguidores compuesto por Sylviane Soudrier, Francisco Fernández y Emilio Aguayo. Pero Pablo Dapena se mostraba implacable y se iba por encima del minuto de ventaja. Sus perseguidores poco podían hacer ante la exhibición del triatleta del Cidade de Lugo Fluvial, que no acusaba el espectacular esfuerzo realizado en las aguas del Mediterráneo. Dapena completaba los 1,9 kilómetros en 24 minutos y 1 segundo y arrancaba el segmento ciclista con 1 minuto y 20 segundos de ventaja, con sus competidores todavía en el agua. A la T1 llegaban igualados Sylviane Soudrier y Francisco Fernández Cortés, con Emilio Aguayo unos metros por detrás. De los 3, Fernández era el más rápido en la transición, logrando unos segundos de ventaja en la segunda posición. Dapena contaba con una interesante ventaja en el arranque del segmento ciclista, pero sus perseguidores comenzaban a reducirla con el paso de los kilómetros. En especial un Sylviane Soudrier que se había hecho con la segunda posición de la carrera, tras superar con facilidad a Francisco Fernández Cortés, que sufría muchísimo, llegando a abandonar antes de alcanzar el segundo punto de control del segmento ciclista. La cuarta plaza era para Emilio Aguayo de la Van Moncada, pero por detrás comenzaba una espectacular remontada de Gustavo Rodríguez. El triatleta del Terras de Lugo se había dejado más de 4 minutos respecto a la cabeza de carrera en las aguas del Mediterráneo, una desventaja que le obligaba a lanzarse a una implacable persecución, superando el tirón a Fernández y Aguayo para hacerse con la tercera posición.
Por delante también había otra persecución, la que llevaba al cabo Sylvain Sudré con Pablo Dapena. El francés estaba cada vez más cerca de un líder que solamente contaba con una renta de 14 segundos de ventaja en el primer punto de control, establecido por la organización en los 90 kilómetros del segmento ciclista. El cambio en el liderato parecía inminente, con Gustavo Rodríguez como espectador cada vez más cercano de esta pelea por la primera plaza. Y con el embalse de la Pedrera como testigo, Sudré daba caza a Pablo Dapena. Ambos circulaban vigilándose durante algunos kilómetros, antes de que el francés realizara un gran cambio de ritmo que descolgaba al hasta entonces líder. Sudré era el nuevo cabeza de carrera de la prueba alicantina, pero la alegría le iba a durar poco. Gustavo Rodríguez, en un terreno que conocía a la perfección tras su victoria en el Campeonato de España de duatlón de media distancia, superaba también a Pablo Dapena, ahora ya tercero. No había quien parara al de Terras de Lugo, que superaba con mucha facilidad a Sudré en el último tramo del segmento ciclista para llegar a la segunda transición. Su renta era de más de un minuto de ventaja después de completar los 90 kilómetros en poco más de 2 horas y cuarto. Pablo Dapena también se había recuperado en los últimos kilómetros sobre la bicicleta y había conseguido dar caza a Sudré, con el que llegaba igualado a la T2. El francés era más rápido a la hora de calzarse las zapatillas y volvía a cobrar ventaja al comenzar los últimos 21 kilómetros de la prueba. Este escenario no perduraba en el tiempo, ya que Dapena estaba más fuerte. El español volvía a superar a Sudré y se lanzaba a la caza del líder, que contaba con un minuto de margen. Gustavo Rodríguez era consciente de que contaba con una más que interesante ventaja que le permitía administrar sus fuerzas para llegar más entero a los kilómetros finales. Pablo Dapena estaba en su mejor momento de la carrera a pie y recortaba segundos con la cabeza de carrera a un espectacular ritmo. Y comenzaba a soñar con la posibilidad de dar caza a un Gustavo Rodríguez que parecía dar síntomas de flaqueza por las preciosas calles de la monumental ciudad de Orihuela. Dapena del Cidade de Lugo Fluvial llegaba a la mitad de los 21 kilómetros con menos de 10 segundos de diferencia con el líder, o lo que es lo mismo, teniendo a Gustavo Rodríguez a tiro visual durante los kilómetros centrales del recorrido. Parecía que el cambio en el liderato de la prueba iba a ser cuestión de tiempo, pero a 5 kilómetros para la línea de meta, las fuerzas cambiaban de bando. Y por segunda vez este año, Gustavo Rodríguez llegaba victorioso a punto de rebajar la barrera de las 4 horas, un triunfo compartido con su familia. Gran segunda posición para Pablo Dapena, al final a más de un minuto del vencedor. Y tercera plaza, con remontada final incluida para Emilio Aguayo, de la Van Moncada a 2:15 del ganador. Iba controlando el tiempo con el tercero, con Sudré y con Dapena. He visto que iba recortándoles, pero bueno, al final no he podido cogerles. A Sudré sí. Y bueno, muy contento de estar en el podium en la primera prueba de la temporada de media distancia. La carrera de hoy tenía mucho nivel. Yo creo que si hacemos una lista de los últimos tiradores de media distancia, yo creo que puede ser de los que más nivel tengan. Gustavo es el justo vencedor y yo muy contento con el proceso y espero ir a más a partir de ahora y ponerse un poco más difícil. La verdad que fue una carrera muy dura. Teníamos aquí grandes rivales y la verdad que hasta la media maratón pues no vi nada claro. Afortunadamente la última parte de la carrera a pie pues pude mantener un poquito ritmos, ¿no? y salió bien, pero muy duro. Gustavo Rodríguez volvía a estar en lo más alto de Orihuela, escoltado por Pablo Dapena y Emilio Aguayo. Estamos muy contentos de en este año hernandiano, somos muy hernandianos, lo hemos de decir. Estamos muy contentos de que haya salido todo bien, espero que todo el mundo esté igual de contento que nosotros. La gente ha respondido mucho y
y estábamos bastante nerviosos porque la carrera es muy complicada. Yo nunca había hecho una carrera tan complicada, pero creo que al final ha salido todo bien, el equipo es fantástico y ha habido mucho apoyo por todos los lados para que esto salga. Sería injusto nombrar a alguien, pero esto es cosa de muchísima gente, así que un beso para todos, muy agradecido. Y con la entrega de premios del triatlón Orihuela Miguel Hernández, nos despedimos hasta el próximo jueves. Ese día estaremos en Soria repasando todo lo acontecido en el Campeonato de Europa de Duatlón, que se celebrará este sábado y domingo en la ciudad castellana.